Bien, muy buenos días, tengan todos, familia IDC. Hermoso estar juntos hoy día festejando el Día del Padre, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no parece, ¿ah? Feliz Día del Padre a todos. En verdad es hermoso saber que tenemos un Padre allá en el cielo que también está velando por nosotros y nos ha adoptado. Somos sus hijos y Él nos va a tratar siempre como un Padre. En esta mañana vamos a hablar acerca de Santiago, continuando con la serie. Y la semana pasada escuchamos a Matías hablar acerca de lo importante de estar en el mundo y no apartarnos del mundo, sino ser parte del mundo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Estamos viviendo en el mundo, pero no debemos nosotros hacernos extraños al mundo. Debemos estar con ellos, compartir el Evangelio, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos decir en ningún momento de que no podemos acercarnos a ellos porque son pecadores, recordando que el Señor Jesús se acercó a ellos en todo momento, no participando de lo que ellos hacían, pero sí diciéndoles a ellos qué es lo que necesitaban para su vida. Y en esta línea misma de Santiago, en el capítulo 4, donde va a hablar acerca del comportamiento de estos creyentes que estaban expatriados, va a entrar a comenzar a hablarles a ellos acerca de lo importante que es la soberanía de Dios en la vida de ellos. Si bien leemos en los primeros versículos, veremos ahí que nos va a mostrar Santiago a un grupo de personas que está tratando de hacer planes para poder tener un mejor futuro y se habían olvidado totalmente de la soberanía de Dios. La palabra de Dios claramente nos enseña que Dios es soberano, que Dios debe gobernar nuestras vidas y que nosotros debemos responder a ello en cumplir su voluntad. En el Salmo 143, versículo 10, David dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Para Santiago, el hacer la voluntad de Dios es el resultado de nuestras obras. Ahora vamos a pensar en una moneda de dos caras, ¿no? Vamos a pensar en una moneda de dos caras. Por un lado, una cara nos muestra a aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Y en este lado podemos encontrar a uno que lo está haciendo de corazón, que está sirviendo, que está amando, que está cumpliendo la voluntad de Dios en corazón, demostrando así que Dios es soberano en su vida. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El corazón nuestro debe estar siempre inclinado a hacer la voluntad de Dios. Otra de las características de esta cara es que hay que hacerlo de buena gana. No podemos nosotros servir a Dios renegando. No podemos nosotros servir a Dios y aceptando su voluntad, como se dice, rasgando o arrastrando, cuando la Biblia dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás os será añadido. Ahora, interesante, ¿no? Que Dios nos muestra a nosotros que debemos hacer su voluntad de corazón, debemos hacer su voluntad de buena gana y debemos hacer su voluntad con agrado. El rey David dice en un salmo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora, ¿cuánto nos gusta hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? El hacer la voluntad de Dios, si me está agradando, es un reflejo de la fe viva en mi vida acerca de lo que Cristo ha hecho conmigo. Ese es el lado de una de las caras. La otra cara, que es la más triste, es el constante rechazo, desinterés por la voluntad de Dios. Es una señal segura de la presencia del orgullo, que también es un fruto de nuestra obra, pero no buena. Cuando nosotros recibimos a Cristo y creemos en Él, automáticamente lo que nosotros tenemos que hacer son obras, pero no para salvarnos porque ya somos salvos, sino producto de nuestra creencia en Cristo. Pero hay obras buenas y hay obras malas. Cuando nuestras obras son buenas, es que estamos reconociendo que Dios es soberano, que estamos sometidos a su voluntad. Pero cuando nuestras obras están basadas en nuestra voluntad, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros nos agrada, estamos nosotros, por el contrario, demostrando que somos orgullosos. Pero ¿cómo es que yo orgulloso? Por favor, yo soy el más humilde de todos. ¿Sí o no? Soy el más humilde de todos. ¿Cómo voy a ser yo orgulloso? Jamás. Yo amo a Dios. Cuando uno comienza a hacer la vida cristiana,
y no entiende lo que significa reconocer a un Dios que es soberano, es cuando el orgullo comienza a activarse. Y eso es lo que va a mostrar Santiago en los primeros versículos de este capítulo 4. Por eso nuestro primer punto va a ser: renunciemos a nuestra insensatez. Renunciemos a nuestra necedad. Porque hoy en día estamos viviendo un mundo donde está permeado, donde está invadido del secularismo, donde el hombre es antes que Dios y es mejor que Dios y no quiere reconocer a Dios por ninguna manera. Muchas personas hacen planes, tienen en la mente comprar una casa, tener una profesión, después de comprarse el auto y así por el estilo, y comenzar a pensar de que lo que está haciendo está bien, lo cual no es malo. Pero eso es contradictorio. ¿Cómo vas a decir que está bien pero no es malo? Ya lo vamos a ver. El punto es que las personas comienzan a crecer así. Y muchos cristianos entramos también en esta situación de comenzar a ser contagiados por lo que este mundo nos ofrece, donde no hay un reconocimiento claro de quién es Dios en la vida. Y simplemente están enfocados en lo que ellos pueden hacer. Y muchos cristianos caemos en esto. La iglesia, y por qué no decir IDC, en uno de los casos puede ser invadido, permeado, puede ser tal vez salpicado por esta situación de creer que somos suficientes y que no necesitamos de Dios. Porque lo tenemos todo. Tenemos la casa, tenemos el carro, tenemos el negocio, tenemos los hijos andando correctamente, tenemos un futuro, tenemos la cuenta llena en el banco, entonces no hay ningún problema. Pero yo le amo a Dios, pero yo le escucho a Dios, pero yo voy a la iglesia, pero yo cumplo su voluntad. ¿En verdad cumple su voluntad? ¿Es que solamente es ir a la iglesia? Leamos lo que dice Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 14. Dice Santiago: vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Encontramos un grupo de judíos aquí. Siempre los judíos negociantes, ¿no? ¿Cuántos tienen amigos judíos? Yo tengo un amigo judío, ¿sí? ¿Cuántos se creen judíos? Negociantes, ¿no? Que siempre ellos están, donde ellos van, hacen plata, es negocio para ellos. Donde ponen el ojo, ahí está, ponen ahí la vista y ahí van a tener la oportunidad de poder hacer dinero. Y encontramos en el libro de Santiago que él les va a llamar la atención cuando dice: vamos ahora, les va a decir, oigan bien esto. Recuerden que él les estaba hablando acerca del comportamiento que deben tener en el mundo y que no deben ser adúlteros, que no deben engañar a Dios, sino que deben tener un comportamiento adecuado. Pero ahora, por favor, escuchen bien esto, estén atentos de esto. Hoy y mañana los que decís, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y Santiago describe a un grupo de judíos que pareciera que estuvieran sentados en una mesa y planeando y diciendo ahí: mañana iremos a tal ciudad, estaremos un año, traficaremos y ganaremos. Y es una muestra de que ellos no necesitaban a Dios. Era una muestra de que ellos no necesitaban de ninguna manera poder saber si Dios iba a estar incluido en sus planes o no. Y esto era insensato, esto era necio, esto no tenía razón, porque Dios debe ser el que debe estar en todos nuestros planes. Dios es el que debe guiar cada pensamiento que nosotros tenemos. ¿Sí? Cuando piensas, wow, voy a terminar de estudiar, voy a tener un negocio, voy a casarme, voy a tener 7 hijos, 8 hijos, voy a tener una casa. En todo eso, en esa planeación, Dios tiene que estar contigo. Porque Dios quiere que tú entiendas que todo debe estar bajo su voluntad. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia y tenía 17 años y ya había decidido yo servir a Dios y prepararme, y a los 18 años me fui a prepararme para poder servirle a Dios. Yo hice un plancito de mi vida. Estaba buscando el papel, ¿no? Ese papel tiene más de 35 años, ¿no? Un papelito donde puse ahí, del año, no se ría, ¿no? Del año 90 al 92 voy a estudiar 3 años. Termino el 92,
Obviamente ya Elsa era mi novia, mi enamorada, ¿no? En el 93 era el año trágico porque tenía que ir a hablar con mi suegro, ¿no? Para pedir la mano, ¿no? Y trágico por mi suegro, no por Elsa, ¿no? Y después de eso me caso en el 94, en el 95, hasta había pensado yo, en el 97, 98 tengo un hijo, y así habíamos pensado cómo tener 4 hijos, y todo un plan. Pero Dios deshizo todo eso. Dios comenzó a cambiar las cosas. Estudié los 3 años, pero al cabo de terminar, Elsa termina conmigo. Me dice, ya no quiero estar más contigo. Se acabó. Y yo decía, pero, ¿y el plan? ¿Y la voluntad de Dios? ¿Y lo que yo había planificado y lo que había puesto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y recuerdo que iba de Elsa y no le robaba, sino que, ustedes saben, ¿no? Trataba de convencerla. Tratando de decirle, mira, tú sabes, Dios nos ha llamado, vamos a servir a Dios. ¿Cómo es posible esto? No, se acabó, no más. No, por diferentes situaciones que no les voy a contar, no sean chismosos, ¿no? Pero terminamos y cambió mi plan. Entonces, ¿ahora yo qué hago? Entonces voy a buscar otra novia. No, tranquilo, ¿no? Entonces yo comencé a reflexionar en las cosas que tenía que cambiar y las cosas que tenía que mejorar. Y después de un año, volví con Elsa. Y Elsa me aceptó. Y se cumplió mi plan, ¿no? Pero en el transcurso habíamos pensado tener 3, 4 hijos, pero Dios solamente nos dio 2. Nos íbamos a quedar solamente con Jeremy, el mayor, porque ya el doctor había dicho que no se podían tener más por complicaciones y así, pero nació Yanel y es un milagro de Dios. Y al final yo puedo decir, Dios estuvo conmigo porque yo dejé a un lado mi insensatez, mi necedad de querer hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quería que haga. Y estos hombres estaban ahí planificando. Ahora, ojo, planificar no es malo. Tengo acá muchos empresarios, tengo muchos hombres de negocio, muchas personas que trabajan del día al día. Tengo a pastores, hay aquí personas que saben lo que significa planificar. Si no, pregúntale a Julio, para planificar. ¿Ya? Y Julio ahí nos dice las cosas que tenemos que hacer. Ahora, planificar no es malo. No es malo planificar. Santiago no está diciendo en ningún momento no planifiques, no vivas una vida light, tranquila, chévere. Al final la voluntad de Dios te va a guiar a que, bueno, de repente venga esto o venga el otro, pero no. Planificar es bueno. El problema es cuando yo planifico y no pongo a Dios en mis planes. El problema es cuando yo planifico y le doy la espalda a Dios. El problema es que cuando yo planifico y las cosas me están yendo bien y Dios me está bendiciendo y Dios me ha dado este punto y este punto en mi avance y está cambiando esto en mi vida, pero de un momento a otro yo le digo a Dios, muchas gracias, te voy a buscar cuando te necesite. Santiago dice, no sean insensatos. Recuerden lo importante que es planificar, pero con Dios. Lo importante que es avanzar en la vida, pero bajo la voluntad de Dios. Y encontramos en ese versículo que Santiago va a dar una descripción de esta gente. Cuando él dice ahí, ellos escogieron su propio tiempo, dijeron hoy y mañana, escogieron el lugar donde iban a ir, iremos a tal ciudad, escogieron su estadía, estaremos un año, escogieron su propia empresa, traficaremos, es decir, haremos negocio, no estoy hablando de otra forma de traficar, escogieron su propia meta de objetivo y dijeron, ganaremos dineros. Ellos estaban planificando y estaba bien, pero se habían olvidado de que hay un Dios que es omnisciente, que todo lo conoce, que es omnipresente, que sabe todo y que es todopoderoso. Querían hacer su vida sin no solamente buscar, sino ya entendiendo la voluntad de Dios, no queriendo de que Dios pueda dirigirles en la vida. Y Santiago va a decir, oigan, estén atentos, miren, desen cuenta lo que está pasando, porque ustedes que están planeando tienen que entender que la vida es como la neblina, que hoy día la ves y mañana no está. Es como el humo de la taza de tu café que tú te sirves y en un momento desaparece.
Y recordemos lo que dice Proverbios acerca de lo que es la vida, lo que es el tiempo. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 1, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué va a traer el día. Tenemos que vivir el día con sensatez y no con insensatez, creyendo que lo que hacemos ya está en automático porque somos hijos de Dios. No, no es así. Nadie de nosotros tiene la vida comprada. Nadie sabe cuándo va a morir. Hoy día puedes tener un buen negocio, hoy día puedes tener, como dije, las cuentas en el banco llenas, hoy día puedes tener una buena salud, pero a lo mejor Dios mañana dice no. Porque nuestra vida está bajo el control de Él. Ahora, es verdad que la vida no es fácil. No es fácil la vida, ¿o sí es fácil? ¿Cuántos de ustedes han pensado en algún momento cómo quisiera regresar y tener cierta edad para no hacer esto, no hacer el otro, no hacer aquí, no hacer aquello? ¿Cómo quisiera regresar para de repente, si me iba a la derecha, poder ir a la izquierda? Pero ¿saben? Dios nos ha dado el libre albedrío para que nosotros escojamos lo bueno y lo malo, pero no nos ha dado el control del tiempo. No podemos regresar a nuestro pasado. Tenemos que vivir el presente apuntando al futuro. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Sí, no es fácil vivir la vida. Es complicada vivir la vida. Es difícil vivir la vida. Cuesta levantarse en la mañana y hacer un devocional. A mí me cuesta. ¿Pero cómo? Tú has sido pastor, has sido llamado. No cuesta. No es fácil porque soy pecador. Porque pienso de que ya está, en automático. Estoy con Dios, estoy con Él. Y todo lo que me pase, Él me va a proteger porque me lo ha prometido. Pero Dios dice no. Tú tienes que estar buscando siempre mi voluntad. Debes estar buscando siempre lo que yo quiero que tú entiendas que tienes que hacer y cumplir. ¿Sí? Desde que te levantas hasta hacer un negocio, hasta planificar tus hijos, hasta planificar ser abuelo. Todo tiene que estar bajo la voluntad de Dios. El macro de Santiago, lo que Santiago quería enseñarles a ellos y enseñarnos a nosotros es, si vas a planear algo, no seas insensato. Planéalo bajo la voluntad de Dios. Porque no te jactes de lo que estás viviendo hoy día, porque no sabes lo que traerá el día de mañana. Jesús claramente nos va a dar un ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 21, donde va a hablar acerca del rico insensato. Seguramente muchos han leído esta parte de la Biblia, pero quiero que la lean conmigo allí en las pantallas. Dice en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Qué rica vida, ¿no? Qué buena vida, ¿no? Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Hacer tesoros para Dios. Entonces, ¿acá no tengo que hacer nada? No, por supuesto que no. Entonces, ¿es un pecado ser rico? Por supuesto que no. Entonces, ¿es un pecado querer prosperar en la vida? Por supuesto que no. Lo que Dios está enseñándonos aquí, que nuestro corazón debe apuntar a que si yo tengo las riquezas o lo que yo acumule, debe ser para su gloria. Debe ser pensando en otros. Debe ser en el futuro, porque nada nos vamos a llevar. ¿Cuál es el anhelo de un padre? Dejar una herencia a sus hijos, ¿no? Y muchas veces la herencia la gratificamos ¿en qué? En lo material, ¿no? Le voy a dejar. Yo tengo un amigo que su mamá y su papá creyentes y todo, tienen como 5 o 6 hijos y a cada hijo le habían dado una dote, ¿no? Le habían dado terrenos
y no solamente terreno, sino que les habían pagado los estudios y los padres eran, miren, a los 5 les digo, o 6, no recuerdo, entre hombres y mujeres, les voy a dar este terreno, les voy a pagar sus estudios y una vez de esto yo no tengo nada más que ver con ustedes. Ya hice la vida con ustedes. ¿Quién ha tenido un papá así? Le dio su terreno, le dio sus estudios y ya. Y se piensa que eso es todo, pero no es así. Es más allá para nosotros de un terreno, es más allá de estudios. El poder mostrar que es Dios quien está en medio de todo este proceder. Este hombre necio comenzó a guardar cosas para sí, no dándose cuenta que la vida es nada. ¿Qué nos dice el Salmo 90:10? Y es el salmo que escribió Moisés, y sabio Moisés dijo: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuánto nos gustaría llegar a los 100 años? ¿No? Algunos dicen no, porque ya están en 50, ya hasta que se quieren morir. ¿Cuántos les gustaría llegar a los 70, 80 años? Ahora, sabemos que hoy en día se puede llegar a los 100 años. Sí, medicina, ejercicios, ¿no? ¿Qué más? Disciplina, una buena alimentación, ¿no? Por ahí se dice, toma dos vasos diarios de agua, 4 vasos de agua. Yo he hecho las 30.000 fórmulas que puedan existir para poder bajar de peso, bla, 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 bla. Ninguna resulta. Pero ahí voy a buscar a alguien que ya he visto ya para que me dé la solución. Pero lo que quiero decirles es, 100 años, 110, 120 años, 80 años, en cualquier momento nos morimos. Nos vamos. Porque no tenemos la vida comprada. No la tenemos. Es increíble que las estadísticas nos botan que en el Perú mueren 11 personas a diario por un accidente. Es increíble también saber de que hay mucha gente que a pesar de que hace muchos ejercicios, en algún momento puede morir de un ataque al corazón por un problema cardiovascular. Y eso es los futbolistas. Hay un estudio que dice que hay más de 50 jugadores de fútbol que hasta la fecha han muerto por muerte súbita. Porque nadie tiene la vida comprada. La vida es humo. Y pensamos, ya, pero yo estoy en Cristo. No me importa, no me interesa, la vida es humo. Al final, si me muero, me voy con el Señor. Porque mejor es que morir por Cristo y vivir con Él, ¿no? Pero no es la realidad. Porque esa es una manera egoísta de pensar. Más bien debemos tomar atención que nuestra vida es humo. ¿Se han dado cuenta cómo el tiempo pasa por nuestro cuerpo? Yo siempre le bromeo a Elsa y le digo, ¿no? Porque a razón de la operación que yo he tenido, el doctor me hizo la operación de estiramiento. Y me dijo, mira, yo te he hecho la operación de estiramiento porque él era un médico cirujano especialista en labios y rostros, bla, 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 bla. Cuando yo fui a verle a él, creo que les conté que me dijo, mira, que soy el doctor, es mi esposa, es mi Barbie, yo la paro reparando y así hacíamos bromas, ¿no? Y me dijo, mira, y esto, ¿no? Y cada vez yo le digo a él, a ver, Elsa, ¿cuántas arruguitas tienes? ¿Cuántas arruguitas tengo yo? Jaja, jiji. ¿Sí? Le hago la broma, le hago el chiste, nos bromeamos de que arruguitas van, arruguitas vienen, que vamos pasando el tiempo, pero la realidad es que nos vamos desgastando cada día. Cada día nos vamos acabando. Un día me levanto y de repente me duele una rodilla, el otro día me duele la otra rodilla, de repente ya no me duelen las rodillas, sino me duele la espalda. Y a veces me pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué he hecho? No he hecho nada. Juego un partido de fútbol después de un tiempo y me tienen que levantar con espátula o con pala al día siguiente porque estoy destrozado. Porque no somos nada. Porque el cuerpo es nada. Y porque la vida se va a ir como humo y se va como el humo. ¿Se han dado cuenta cómo pasa el tiempo ahora? Ya estamos junio, vamos a terminar ya la mitad del mes y vamos a entrar a julio y viene el 24, y viene el 25 y se acabó y un año más. Y en toda esta reflexión de pensar de que la vida es nada, de que yo no debo ser insensato y que debo pensar y estar atento a lo que Santiago dice, estén atentos, hagan planes, pero háganlos bajo la voluntad de Dios. Hagan planes reconociendo de que Dios es supremo. Hagan planes sabiendo de que todo lo que ustedes hacen, iglesia, IDC, saben, está bajo su voluntad. Pero en la segunda parte
Santiago va a decir en nuestro segundo punto, no solamente tenemos que entender que tenemos que dejar de ser insensatos, sino que tenemos que reconocer la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios en nuestra vida. Dice el versículo siguiente, en el 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, lo que Santiago está haciendo aquí es una comparación. Les está diciendo, no hagan esto, no hagan aquello. Recuerden que la vida es nada, la vida se va. Y en vez de eso, reaccionen y digan, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por eso yo le puse al título de este mensaje, Cuando Dios quiera. Yo debo vivir mi día a día bajo la soberanía de Dios, entendiendo que tiene un plan para mí, y en medio de pruebas y situaciones y tentaciones y dificultades y lo difícil que es vivir la vida y encontrarme con una y otra persona y tratar de ayudar a otro, pero sabiendo que todo está bajo su soberanía y yo pueda decir, sí, Señor, cuando tú quieras, como tú quieras. La palabra deberías está en el verbo infinito presente, lo que nos dice que nuestra sumisión a los mandatos y a la voluntad de Dios debe ser algo habitual, debe ser algo constante en todos. No es algo del momento. No es que yo reconozca la soberanía de Dios y ya, lo reconozco un domingo en el tiempo que estamos juntos, lo reconozco un jueves o un miércoles cuando estoy en mi grupo en casa o un martes si es el caso. Lo reconozco cuando estoy en un tiempo de acompañamiento o discipulado con una persona. Lo reconozco cuando leo mi Biblia y ahí. No, en todo momento, porque si no, eso es religión. Solamente vamos a tratar de buscar a Dios cuando vamos a reunirnos, cuando estamos en un tiempo de estudiar la Biblia juntos. No, debe ser en todo momento. El hecho de que yo haga planes con Dios, el hecho de que yo esté enfocado a entender que estoy bajo su soberanía y que no voy a ser insensato, no quiere darme a mí la opción de que yo sea un cristiano pasivo, tranquilo. Como todo está bajo la voluntad de Dios, como todo va a surgir y como todo va a ser, bueno, espero en Él. No, la Biblia dice que tú tienes que ser activo porque Él es Dios. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios está controlando todo. Las pruebas que tienes, las situaciones difíciles que vives, las situaciones que se te presentan y no encuentras solución, Dios está allí. Las bendiciones que Dios te da, la prosperidad que Dios te da en tu trabajo, en tu familia, en tu vida propia, Dios está allí. Y eso es cuando tú dices y aceptas la soberanía de Dios en tu vida. Ahora, mira lo que Santiago dijo en el versículo, ahí atiendan a esto, si el Señor quiere. ¿Cuántos hemos usado esa palabra si el Señor quiere como una especie de escape? Como dice una muletilla, como un escape. Oye, ¿sabes qué? Vamos a tener tal cosa. ¿Vas a poder? Si el Señor quiere. Oye, ¿y vamos a hacer eso? Si el Señor quiere. Y comenzamos a tomar esta palabra como una especie de escape para ponerle en lo que nosotros queremos el peso a Dios para que Dios diga, sí, yo quiero. No, cuando lo que Santiago está diciendo, entiende, la palabra, si dice el Señor quiere, está referida a la situación de que entiendas que todo Él lo quiere, siempre y cuando no vaya en contra de Él y de su voluntad y de lo que tiene planeado para ti. Dios tiene control de tu vida. Dios te va a dar la victoria, pero Dios, en el Dios quiere, está pidiendo que confíes en Él. Porque si no confiamos en Dios, entonces lo que dice en Proverbios 3, 5, 7 es una mentira para nosotros. Mira lo que dice Proverbios 3, 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová
y apártate del mal. 3 verbos aquí: fíate, reconócelo y teme. ¿Cuánto estás confiando en Dios? ¿Cuánto estamos reconociendo que Él es nuestro Dios? ¿Y cuánto estamos temiendo a Dios? ¿Cuánto de nuestra vida verdaderamente está descansando bajo su soberanía en un plan que va a adorarle a Él? Santiago claramente advierte: cuidado con los planes, no sean insensatos y más bien recuerden, no se jacten, no sean orgullosos, sino más bien por el contrario digan: si el Señor quiere. Y en la Biblia encontramos a un hombre súper orgulloso, Nabucodonosor. Seguramente algunos le conocen, otros no. Pero fue este rey que dijo: yo he hecho todo, yo cumplí todo, este es mi reino. Y Dios inmediatamente lo castigó porque él no reconoció al Dios que le dio esto. Y en la historia encontramos a un Napoleón que en un momento en su vida también dijo con mucho orgullo delante de un compañero que él tenía que él era suficiente para poder hacer todo lo que iba a venir. Y si nos acercamos un poquito a nosotros, en una entrevista de Jaime Bailey con Alan García, ¿qué le dijo Alan García a Jaime Bailey? ¿Se acuerdan? La plata llega sola. El pensamiento de creer que el ser humano no necesita de Dios. Eso es insensato. Eso es necio. El problema del ser humano de no entender que está bajo la soberanía de Dios, que Él tiene cuidado de tu vida. Entonces, ¿cómo es que yo debo vivir? ¿Debo vivir una vida reconociendo al Dios soberano? ¿Debo vivir una vida bajo su gobierno? Por supuesto que sí. ¿Debo vivir una vida que le agrade a Dios? Claro, porque la Biblia también nos dice en Santiago: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. ¿Cuántos de ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen? ¿Sabemos qué es bueno? ¿Sabemos qué es malo? Sí. Porque al creer en Cristo hemos recibido nosotros el entendimiento de saber qué es bueno y qué es malo. Pero muchas veces nuestro corazón se inclina por lo malo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero Luis, espérate. Yo no cometo pecados terribles. Yo no tengo problema de la pornografía. Yo no tengo problema de esos pecados que, wow, ¿qué va a hacer? Pero yo te digo una cosa. Hay cosas tan pequeñas que a veces las hacemos por omisión. Por ejemplo, ¿cuántas veces se nos ha pedido acá en IDC que podamos involucrarnos en cosas de la iglesia? Sabemos que es bueno. Ahora voy a decirlo en mi traducción. Pero nos hacemos los locos. Sabemos que es bueno, pero no lo queremos hacer. Que lo hagan otros. Dice la ley del Pareto que el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. Y muchas veces en las iglesias es así. Es el 20% de las personas que están involucradas en hacer las cosas de Dios para que el 80% funcione. O sea que ese 20% está comenzando a entender qué es bueno y lo va a hacer, y ese 80% está luchando aún en su corazón en hacerlo o no hacerlo. Y Santiago va a decir: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, encontramos a un ejemplo de obediencia en la Biblia. El ejemplo perfecto. Y este ejemplo es Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando dice en Juan 6:38, dijo a sus discípulos: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús modeló perfectamente el elemento fundamental de una relación con Dios, de planear su vida, de dejar su trono de gloria, siendo sensato y pensando en la salvación de nosotros. Que planeó su vida sabiendo como Dios y que hay un Dios que es soberano, que iba a estar con él en todo momento.
Aun cuando él estaba siendo golpeado, crucificado, insultado, sabiendo que en la soberanía de Dios era el plan perfecto de Dios. Sabiendo lo bueno que hay que hacer, él lo hizo. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es Cristo nuestro ejemplo de obediencia. Es Cristo nuestro ejemplo de sensatez. Es Cristo nuestro ejemplo de reconocimiento de la soberanía de Dios. Y si ese Cristo es nuestro ejemplo, y sabemos y conocemos de Él, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida saliendo de este lugar hoy día? ¿Planeando las cosas? ¡Qué bueno! Con Dios, excelente. Bajo su soberanía, perfecto. Reconociendo su voluntad y aceptándola, eso te lo dejo a ti, porque es tu respuesta. Así que no seamos insensatos, no seamos necios, no seamos ciegos y estemos bajo su voluntad y bajo su soberanía en todo lo que hagamos.